El Éufrates, tal como se describe en textos antiguos, es venerado como el más distinguido de los ríos ancestrales. Este caudal ha sido testigo de múltiples eventos trascendentales y esconde enigmas que superan nuestro entendimiento actual. No obstante, este enfrenta un serio deterioro. Cada año, su caudal disminuye considerablemente, afectando a numerosas comunidades en Asia Occidental que dependen de sus aguas. Lo más alarmante es que las naciones por las que atraviesa parecen mostrar escasa preocupación ante esta problemática. En algunos escenarios, incluso promueven políticas que entorpecen su restauración. Pero ¿qué pasaría si te digo que este agotamiento no solo representa una crisis ecológica, sino que también podría indicar señales de profecías bíblicas relacionadas con el fin de los tiempos? ¿Qué secretos del libro del Apocalipsis nos advierten sobre el futuro del Éufrates? ¿Podría ser el desecamiento de este río un presagio del advenimiento del Anticristo? ¿Qué enigmas se ocultan en sus aguas decrecientes? ¿Cuál será el destino de la humanidad si este río se extingue por completo? En este video desentrañaremos las sorprendentes profecías del Apocalipsis acerca del destino del Éufrates, vinculándolo directamente con el Armagedón, la confrontación definitiva entre Jesucristo y las fuerzas de Satanás. Antes de proseguir, asegúrate de darle me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal y comparte este video con alguien que amas. Y si quieres que traiga más videos como este, comenta abajo "Quiero más". Solo así sabré si realmente quieres que siga trayendo nuevo contenido. ¡Comenzamos! El Éufrates es uno de los ríos más significativos y antiguos del planeta, cuyo curso ha jugado un papel esencial en el desarrollo de numerosas civilizaciones milenarias. Nace en las montañas de Turquía, recorre el sur pasando por Siria e Irak, hasta confluir con el Tigris y desembocar en el Golfo Pérsico. Con una longitud de aproximadamente 2.800 kilómetros, es uno de los ríos más extensos de Asia Occidental. Ha sido crucial en el florecimiento de civilizaciones mesopotámicas como Sumeria, Babilonia y Asiria. La región entre el Éufrates y el Tigris es reconocida como la cuna de la civilización. Sus fértiles sedimentos, históricamente, han propiciado la agricultura y el comercio, catalizando así el nacimiento de urbes y estados influyentes. En las Escrituras, el Éufrates detenta un papel crucial tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Según el Génesis, segundo capítulo, el Éufrates es uno de los 4 ríos que regaban el jardín del Edén. Sus caudales recorrían la zona que Dios designó como morada para Adán, Eva y todas las criaturas creadas en el albor de la existencia. Posteriormente, en las Sagradas Escrituras, el Éufrates fue establecido por Dios como uno de los confines de la tierra prometida, un extenso territorio prometido a Abraham y a sus herederos como legado perpetuo. Vamos a consultar el Génesis capítulo 15, versículo 18. Ese día, el Señor hizo un pacto con Abraham diciéndole: a tus descendientes les entregaré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Este río es vital, proveyendo agua potable para millones en estas áreas. Sus aguas no solo riegan vastas zonas agrícolas, sino que también son esenciales en la generación de electricidad mediante centrales hidroeléctricas, suministrando energía a más de 1 millón de hogares. Ahora, lo que fue una región floreciente y fértil se está transformando en una zona de temor e incertidumbre, ya que su principal fuente de vida está desvaneciéndose a un ritmo preocupante. Los encargados iraníes de monitorear la situación del Éufrates indicaron que en los últimos 3 años, la temporada de lluvias en la región ha comenzado cada vez más tarde y ha concluido antes de lo usual.
Este cambio climático ha provocado una reducción drástica en el volumen del agua del río y, en algunos tramos, el Éufrates se ha secado por completo. La conversión de este esencial curso de agua en un lecho seco refleja una grave crisis ambiental que amenaza no solo al ecosistema local, sino también a las comunidades que dependen de él para subsistir. En los cauces ahora áridos del Éufrates, un video inquietante se hizo viral en Internet, mostrando lo que muchos interpretan como los lamentos de demonios resonando en una región que en tiempos remotos fue bendecida con las aguas del río. Este video, capturado en medio de la desolación de lo que antes era un cauce vigoroso, ha sembrado el terror entre miles de personas. Las imágenes y sonidos, descritos por algunos como fantasmales y sobrenaturales, han avivado antiguos temores sobre el destino de este curso de agua histórico. La difusión de este video ha intensificado el pánico en una región ya azotada por la crisis ambiental del Éufrates, generando una ola de ansiedad y especulaciones sobre si estos fenómenos podrían ser indicios de eventos aún más oscuros que están por venir. La explicación para este fenómeno perturbador se basa en ciertas interpretaciones que sugieren que los sonidos del video podrían ser las voces de los 4 ángeles caídos que, según la tradición bíblica, están encadenados por Dios hasta que se cumpla la profecía del capítulo 9 del Apocalipsis. En este pasaje se describe cómo estos ángeles serán liberados para desatar plagas y calamidades sobre la humanidad. Un evento que precederá al juicio final y al enfrentamiento decisivo entre el bien y el mal en los últimos días. Querido oyente, es crucial aclarar que aunque existe una teoría sobre los escalofriantes ruidos del Éufrates que sostiene que podrían ser el lamento de los 4 ángeles caídos y encarcelados por Dios, no podemos afirmar con certeza que estos sonidos sean reales o que provengan de estos demonios específicos, ya que no hay evidencias concretas que lo confirmen. Sin embargo, lo que sucede en el Éufrates siempre suscita preocupación debido a su relevante rol en las profecías bíblicas. La historia y los textos sagrados nos instruyen que cualquier suceso vinculado a este río podría tener repercusiones significativas, por lo que este fenómeno despierta gran curiosidad y preocupación. En cuanto a la sequía que sufre el Éufrates, un grupo de científicos argumenta que el problema no se debe únicamente a cambios climáticos, sino también a la gestión ineficaz de los recursos hídricos por parte de los gobiernos de los países por los que fluye. Estos expertos sostienen que políticas inapropiadas y la falta de cooperación entre estas naciones han exacerbado la crisis fluvial, empeorando la disminución del caudal y complicando aún más la situación. Algunos proponen que los países ribereños del Éufrates podrían tener motivos encubiertos para favorecer su completa desecación, aunque los detalles de estas supuestas intenciones aún no se han esclarecido. Estas teorías indican que podrían estar impulsadas por intereses ocultos o agendas no reveladas que les llevan a permitir e incluso promover la desecación del Éufrates. Así surge la pregunta: ¿qué beneficio obtendría la humanidad con la desertificación de un río tan crucial? ¿Cuáles son los intereses ocultos de los líderes que podrían estar detrás de esta devastadora desecación? La respuesta podría hallarse en la profecía bíblica que señala que la desaparición del Éufrates es un preludio al Armagedón, el enfrentamiento definitivo entre Jesucristo y las fuerzas del mal en el fin de los tiempos. En el Nuevo Testamento, el Éufrates se menciona solo en el libro del Apocalipsis, que aborda el fin de los tiempos y la consumación de las promesas divinas. En este marco, el Éufrates juega un papel vital en varias visiones apocalípticas.
Uno de los eventos más destacados relacionados con el Éufrates en el libro del Apocalipsis es su secado, un fenómeno con profundas implicaciones en el contexto de la escatología cristiana. Vamos a revisar el Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12. El sexto ángel vertió su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que se preparase el camino para los reyes del oriente. En el mundo antiguo, ríos caudalosos como el Éufrates podían representar obstáculos significativos para los ejércitos en marcha, ya que las inundaciones a menudo retrasaban las campañas hasta que se construyeran puentes o balsas. Estos ríos, como el Éufrates, eran barreras naturales que podían retrasar movimientos de guerra y complicar las estrategias militares. Sin embargo, en la visión apocalíptica descrita, se anticipa que el ejército que se acerca al Armagedón no enfrentará tales demoras. En el texto mencionado, el Éufrates se describe 5 veces como el Gran Río, un título que exalta su importancia geográfica y simbólica en las narrativas bíblicas. Este evento en tiempo de tribulación, a diferencia de las 5 copas anteriores, no implica un ataque específico a la humanidad, sino que es preparatorio para lo que está por venir. Cuando llegó su turno, el sexto ángel vertió su copa en el gran río Éufrates. El Éufrates había aparecido anteriormente en el Apocalipsis en relación con el juicio de la sexta trompeta. Vamos a revisar el Apocalipsis, capítulo 9, versículo 14, donde se dice al sexto ángel que tenía la trompeta: libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Los mencionados aquí son los 4 ángeles caídos que están confinados cerca del río Éufrates. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Por tanto, estimado oyente, ahora comprenderás por qué circulan tantos videos que afirman capturar voces de demonios en el Éufrates. Ahora, cuando la sexta copa sea vertida, el Éufrates será muy diferente a como es hoy o siempre fue. El intenso calor del sol, asociado a la cuarta copa, derretirá la nieve y los hielos del monte Ararat. Esto aumentará enormemente el volumen de agua en el Éufrates, causando grandes daños e inundaciones a lo largo de su cauce. Las estructuras que cruzan el río seguramente serán destruidas. Es por eso que la razón de esta sexta copa es clara. Cuando el ángel vertió su copa, las aguas del Éufrates se secaron para allanar el camino a los reyes del este. Los ejércitos del oeste deberán atravesar el Éufrates para alcanzar su destino definitivo, el Armagedón, en la tierra de Israel. La desecación del Éufrates no es un gesto de gracia hacia los reyes del este, sino un acto de castigo. Ellos y sus ejércitos caerán en una trampa mortal. El secado del Éufrates conducirá a su ruina, al igual que la división del Mar Rojo precipitó la destrucción del ejército egipcio. Surge entonces la interrogante de si la sequía que afecta al río Éufrates es resultado de una intervención divina o es producto de alteraciones climáticas. Aunque no podemos afirmarlo con certeza y sin descartar la posibilidad de una intervención divina,
como advertencia del cumplimiento de su palabra. La profecía bíblica señala que, en tiempos de gran tribulación, Dios secará este río con un propósito determinado, como ya hemos mencionado. Según los versículos 13 y 14 del capítulo 16 del Apocalipsis, nos informan: «Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de toda la tierra para congregarlos para la batalla en aquel gran día del Dios Todopoderoso». Tras el secado del río Éufrates por intervención divina, en una visión que parece sacada de una película de terror, Juan observa salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos como ranas. De sus bocas, que simbolizan la fuente de influencia de cada ente de esta trinidad satánica, emergen espíritus impuros y repulsivos, similares a ranas. Las ranas, consideradas impuras según la ley mosaica, no eran literalmente tales. Juan reconoció estos seres semejantes a ranas como espíritus demoníacos. Esta representación gráfica ilustra la vileza inmisericordia de estos demonios. La fraudulenta trinidad satánica está compuesta por espíritus demoníacos que, mediante milagros y señales engañosas, buscan manipular y engañar a los líderes mundiales. El objetivo de estos espíritus es seducir a los gobernantes y llevarlos a un enfrentamiento final y decisivo en el gran día del Dios Todopoderoso. Su estrategia consiste en utilizar estos engaños para convocar a las naciones y llevarlas a un enfrentamiento apocalíptico, desafiando así el orden divino y la soberanía de Dios. Durante la gran tribulación, los líderes mundiales estarán poseídos por demonios. Engañados por Satanás mediante prodigios, se embarcarán en un camino destructivo que sumirá al mundo en un cataclismo sin precedentes. Finalmente, la confrontación tendrá lugar en Armagedón. La palabra Armagedón solo se menciona una vez en la Biblia y literalmente significa monte de Megido. Este término evoca una imagen poderosa, ya que Megido es un lugar histórico y estratégico situado al sur de la llanura de Jezreel, en Israel. A lo largo de la historia, Megido ha sido escenario de importantes batallas militares, lo que añade una capa de profundidad histórica al concepto de Armagedón. En el libro del Apocalipsis, Armagedón es presentado como el escenario de la batalla culminante entre las fuerzas del bien, lideradas por Cristo, y las fuerzas del mal, representadas por el Anticristo. Este enfrentamiento se describe como el punto culminante de una serie de cataclismos que anteceden al fin del mundo y el establecimiento de un nuevo orden celestial. La representación de Armagedón no solo se concibe como un conflicto terrenal, sino también como una metáfora de la lucha espiritual entre la rectitud y la depravación, entre el orden divino y el desorden. En el vértice dramático de la batalla definitiva, Cristo se manifiesta como el Salvador triunfante al vencer al Anticristo, al falso profeta y a los monarcas que se aliaron en un último esfuerzo por desafiar la autoridad celestial. En esta batalla decisiva, el Anticristo, cabecilla de las fuerzas malignas y promotor de la degeneración espiritual, y el falso profeta, que sedujo a las masas incitando la rebelión contra Dios, se enfrentan a Cristo en un duelo que definirá el futuro del planeta. Adicionalmente, los soberanos de las naciones y sus formidables ejércitos, que respaldaron al Anticristo en su cruzada contra el mandato divino, se congregan en este choque épico. Este evento no solo simboliza la aniquilación final del mal, sino también el inicio de una nueva era de paz y justicia, donde la maldad es suprimida y la bondad prevalece de manera definitiva.
Por lo tanto, el triunfo de Cristo en este conflicto señala el comienzo de un nuevo capítulo en la historia humana, en el cual se establece un reino de paz y equidad bajo su dominio. Queridos oyentes, estamos viviendo tiempos proféticos de gran relevancia y desafío. Es esencial que mantengamos nuestra integridad y compromiso espiritual. En esta era de cambios rápidos y turbulencias, es más crucial que nunca estar vigilantes, persistir en la oración constante y sostener una vida de lealtad y santidad. Esta coyuntura nos insta no solo a estar preparados espiritualmente, sino también a ser testimonios activos de esperanza y amor divino en un mundo que lo necesita desesperadamente. Es una invitación a reafirmar nuestro compromiso con los valores éticos y morales que nos orientan, a ser faros de luz en las tinieblas y a mantenernos fieles en cada etapa del camino que recorremos juntos. Desde una perspectiva enigmática, la desecación del río Éufrates podría considerarse uno de los grandes misterios no resueltos de la humanidad. Este fenómeno ha capturado la imaginación de historiadores, teólogos y ambientalistas por igual, quienes se preguntan qué secretos aún desconocidos esconde este antiguo río. Las teorías abundan, desde antiguas profecías bíblicas hasta implicaciones modernas de conspiraciones geopolíticas que sugieren que la desaparición del Éufrates podría ser un indicio de eventos trascendentales por venir. Algunos sostienen que la disminución progresiva de las aguas del Éufrates podría ser una señal precursora de cambios más dramáticos en la Tierra, tal vez incluso apuntando hacia un cambio significativo en la estructura del poder mundial. Este tipo de especulaciones añade una capa de intriga y misterio a la ya compleja relación que la humanidad tiene con sus recursos naturales y su entorno geopolítico. En el contexto espiritual, el Éufrates no es solo un río, es un símbolo cargado de significados apocalípticos y redentores. Los textos sagrados lo mencionan como un escenario clave en los eventos del fin de los tiempos, lo que provoca que muchos vean su secado actual como un cumplimiento literal de las profecías bíblicas. Esta interpretación atrae a estudiosos y fieles que ven en cada variación del caudal del río una señal divina, aumentando el misticismo que rodea su existencia. Además, la crisis del Éufrates ha dado lugar a teorías de conspiración que implican a tecnologías secretas y acuerdos ocultos entre naciones. Estas teorías sugieren que hay fuerzas poderosas en juego, trabajando en la sombra para manipular el flujo del río por razones que van desde el control geopolítico hasta la experimentación ecológica, lo que genera un sinfín de especulaciones sobre los verdaderos motivos detrás de la disminución de sus aguas. Mientras tanto, la comunidad científica busca desentrañar los misterios del Éufrates con un enfoque más práctico, estudiando las consecuencias de su desaparición para la biodiversidad y los ecosistemas locales. Sin embargo, estas investigaciones a menudo se ven ensombrecidas por el aura de misterio que el río lleva consigo, alimentando la narrativa de que el Éufrates es mucho más que un simple curso de agua en el mapa del mundo. El futuro del Éufrates podría muy bien contener la clave para entender fenómenos más amplios que afectan nuestro planeta. Si las tendencias actuales continúan, este río, que una vez fue testigo del nacimiento de civilizaciones, podría convertirse en un símbolo de los desafíos ambientales y espirituales que enfrenta nuestra era. Así, el Éufrates se mantiene en el centro de un torbellino de teorías y especulaciones, representando no solo un río que se seca, sino un misterio que aún espera ser completamente revelado. Todo comenzó con una voz clara y poderosa que rompió el silencio. Dios le dijo a Jonás: «Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí». Jonás 1:2.
Este mandato dejó a Jonás atónito. Nunca antes había escuchado la voz de Dios de manera tan directa y autoritaria. Sabía que debía obedecer, pero la tarea que le encomendaba era aterradora. La historia de Jonás es una de las narrativas más fascinantes y aleccionadoras de la Biblia. Es la historia de un hombre llamado a cumplir una misión divina que por miedo y terquedad decidió huir de su destino. Este relato nos lleva desde las tranquilas costas de Israel hasta las profundidades del mar Mediterráneo y las puertas de la gran ciudad de Nínive. A lo largo de esta historia, veremos cómo la desobediencia de Jonás desata la ira de Dios y cómo, a través de una serie de eventos extraordinarios, Jonás aprende valiosas lecciones sobre la misericordia y el perdón divino. Jonás era un humilde profeta hebreo dedicado a transmitir la palabra de Dios en un templo de Israel. Sin embargo, la idea de poner un pie en Nínive lo paralizaba de miedo. Nínive era la capital del imperio asirio, una ciudad conocida por su grandeza y maldad. Sus habitantes eran conocidos por su crueldad, y Jonás temía lo que podría sucederle en esa ciudad. La orden de Dios no solo le causaba miedo por su propia seguridad, sino también porque no deseaba que los ninivitas se arrepintieran y fueran perdonados. En su corazón, Jonás anhelaba que recibieran el castigo que merecían. Esta lucha interna entre su deber como profeta y sus propios deseos personales marcó el inicio de su conflicto con la voluntad divina. Jonás tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Decidió huir lo más lejos posible de la voluntad de Dios. Este acto de desobediencia no solo desataría la ira de Dios, sino que también lo llevaría a una serie de eventos que pondrían a prueba su fe y su carácter. Mucha gente me pide que traiga estudios más completos sobre los profetas menores como Jonás. Si quieres que traiga más videos como este, escribe abajo, quiero más. Así sabré si realmente quieres este tipo de estudio completo y detallado. No olvides compartir este video con alguien que amas, ya sea a través de WhatsApp o Facebook. Nuestra mayor misión como creyentes es llevar la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Continuando con nuestro estudio, el miedo de Jonás era palpable. ¿Por qué Dios lo enviaba a él, un humilde profeta, a enfrentar una ciudad tan imponente y peligrosa? La sola idea de viajar a Nínive, con su reputación de crueldad, lo llenaba de terror. No quería enfrentar los peligros de un viaje tan largo y arriesgado, y mucho menos deseaba ver a los ninivitas arrepentidos y perdonados. Nínive, situada a orillas del río Tigris en la actual Irak, era una ciudad famosa por su grandeza y su maldad. Los relatos sobre su crueldad y violencia habían llegado a los oídos de Jonás, y la idea de predicar en ese lugar le resultaba insoportable. ¿Cómo podría un solo hombre cambiar el corazón de una ciudad tan corrupta? Jonás también sabía que su misión implicaba un riesgo personal considerable. Los asirios no eran conocidos por su hospitalidad hacia los extranjeros, especialmente hacia aquellos que venían a criticar su comportamiento. El miedo a la posible persecución y muerte lo empujó a tomar una decisión drástica. Decidido a huir de su destino, Jonás corrió al puerto más cercano y encontró un barco que partía en dirección contraria a Nínive. Sin dudarlo, pagó su pasaje y se embarcó hacia Tarsis, una ciudad lejana ubicada en la actual España. Pensó que allí estaría fuera del alcance de Dios, pero no podía estar más equivocado. Para entender completamente el miedo y la resistencia de Jonás, es importante conocer más sobre Nínive. Esta ciudad era la capital del poderoso imperio asirio, conocida no solo por su grandeza arquitectónica, sino también por su infame reputación de maldad y crueldad. Era una ciudad que simbolizaba todo lo que Jonás despreciaba. Nínive estaba ubicada a orillas del río Tigris, en lo que hoy
es el norte de Irak. En la época de Jonás era una metrópoli bulliciosa, llena de comerciantes, soldados y ciudadanos de todas partes del imperio. Sin embargo, lo que realmente destacaba eran los relatos sobre su violencia y brutalidad. Los asirios eran temidos por sus tácticas de guerra despiadadas y su trato cruel hacia los prisioneros y las naciones conquistadas. La misión de Jonás no era simplemente entregar un mensaje, era enfrentarse a una cultura entera que estaba inmersa en el pecado y la idolatría. Dios había visto la maldad de Nínive y había decidido darles una última oportunidad para arrepentirse. Jonás, sin embargo, no compartía esta visión de misericordia. En su corazón deseaba que la ciudad recibiera el castigo que merecía por sus pecados. Este conflicto interno entre el deseo de justicia de Jonás y la misericordia de Dios es central en su historia. A medida que Jonás se embarcaba en su huida hacia Tarsis, llevaba consigo no solo su miedo, sino también su resistencia a aceptar la voluntad de un Dios que busca redimir incluso a los más malvados. La decisión de Jonás de huir de la misión que Dios le había encomendado fue un acto de desobediencia deliberada. En lugar de dirigirse a Nínive, corrió al puerto más cercano y encontró un barco que partía hacia Tarsis. Este acto de rebeldía no solo desafiaba la autoridad de Dios, sino que también mostraba la profundidad de su miedo y terquedad. Jonás pagó su pasaje y se embarcó en un viaje que esperaba lo llevara lejos del alcance de Dios. Tarsis, ubicada en la actual España, era un destino lejano y desconocido para Jonás. Pensó que al alejarse físicamente, podría escapar de la responsabilidad espiritual que se le había impuesto. Pero la omnipresencia de Dios pronto le demostraría cuán equivocado estaba. Mientras el barco zarpaba, Jonás se retiró a la parte más profunda del navío y se quedó dormido, quizás esperando que el sueño lo alejara de su culpa. Sin embargo, la paz que buscaba no duraría mucho. Una violenta tormenta azotó el barco, una tempestad como nunca antes vista que amenazaba con hundir la embarcación y a todos sus ocupantes. Los marineros, aterrorizados, comenzaron a clamar a sus dioses y a arrojar la carga por la borda para aligerar el barco. La situación se volvió tan desesperada que el capitán bajó a donde Jonás dormía y lo despertó, exigiéndole que clamase a su Dios. Jonás sabía en su corazón que esta tormenta no era una coincidencia, sino una manifestación de la ira divina por su desobediencia. La huida de Jonás hacia Tarsis marcó el inicio de una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Creyendo que podía escapar de la presencia de Dios, Jonás se embarcó en un viaje lleno de incertidumbre y peligro. Sin embargo, el plan de Dios para Jonás estaba lejos de ser frustrado por la terquedad del profeta. El barco había zarpado y comenzado su travesía por el vasto mar Mediterráneo. Aunque Jonás intentaba ignorar su culpa, sabía en el fondo que estaba desobedeciendo a Dios. Este conflicto interno lo consumía, pero su terquedad y miedo eran más fuertes que su deseo de obedecer. Mientras el barco navegaba, una violenta tormenta se desató. El viento rugía furioso, desgarrando las velas y haciendo crujir la madera. El mar se levantaba en olas monstruosas que amenazaban con tragarlos enteros. Los marineros, aterrorizados, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a arrojar la carga que llevaban para aligerar el barco. En medio del caos, el capitán del barco despertó a Jonás y lo instó a clamar a su Dios, esperando que tuviera compasión de ellos. Jonás, avergonzado y consciente de su culpa, confesó a los marineros que huía de la presencia de Jehová, el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Esta confesión llevó a los marineros a un dilema moral, culminando en la decisión de lanzar a Jonás al mar embravecido, donde su destino cambiaría de manera drástica.
La tormenta que azotó el barco de Jonás era como ninguna otra vista antes. Los vientos rugían con una furia descomunal, desgarrando las velas y haciendo crujir la madera del barco. Las olas enormes y amenazantes se levantaban como monstruos marinos, balanceando violentamente la embarcación y poniendo en riesgo la vida de todos a bordo. Los marineros, experimentados en el arte de navegar, nunca habían enfrentado una tempestad tan feroz y supieron de inmediato que esta tormenta no era natural. Desesperados, los marineros comenzaron a clamar a sus dioses, buscando cualquier tipo de ayuda que pudiera salvarlos. Cada uno, desde su fe personal, ofrecía oraciones y sacrificios, pero la furia del mar no cedía. En medio del caos, arrojaron la carga por la borda, esperando aligerar el barco y evitar el naufragio. Sin embargo, la tormenta continuaba, implacable, y el miedo se apoderó de todos a bordo. En su desesperación, el capitán del barco recordó a Jonás, el pasajero que había estado durmiendo en la parte más profunda del barco. Lo despertó con urgencia, diciéndole: «¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos». Jonás 1:6. Jonás, aturdido y avergonzado, supo en su corazón que esta tormenta era una manifestación de la ira de Dios, buscando corregir su camino. Jonás confesó a los marineros que él era la causa de la tormenta, explicándoles que huía de la presencia de Jehová, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Esta revelación dejó a los marineros aún más aterrorizados, comprendiendo que estaban en medio de un conflicto divino. La tormenta no era una simple casualidad, sino una señal clara de la desaprobación de Dios hacia Jonás y su desobediencia. Al despertar de su profundo sueño, Jonás se encontró rodeado por los marineros, quienes lo miraban con una mezcla de desesperación y acusación. La tormenta seguía azotando el barco sin piedad, y los marineros sabían que su única esperanza residía en entender por qué les había sobrevenido semejante calamidad. Interrogaron a Jonás con urgencia, preguntándole: «¿Por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres?». Jonás 1:8. Jonás respiró hondo, sintiendo el peso de la culpa sobre sus hombros, y les confesó la verdad. Les dijo que era hebreo y que temía a Jehová, el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Reconoció que estaba huyendo de la presencia de Dios y que por su causa había venido esta gran tormenta. Los marineros, al escuchar esto, quedaron aún más aterrorizados. Sabían que enfrentaban algo mucho más grande que ellos mismos, una fuerza divina que no podían controlar. Los marineros preguntaron a Jonás qué debían hacer con él para que el mar se calmara. Jonás les respondió que lo lanzaran al mar, pues sabía que por su causa había venido esta gran tempestad sobre ellos. Jonás 1:12. Sin embargo, los hombres dudaron. Aunque la situación era desesperada, temían agravar aún más la ira divina al arrojar al profeta por la borda. A pesar de sus dudas, los marineros intentaron remar con todas sus fuerzas para regresar a tierra, pero el mar se volvía cada vez más salvaje, negándoles cualquier escape. Finalmente, comprendiendo que no había otra salida, los marineros se acercaron a Jonás, oraron a Jehová, pidiendo perdón por lo que estaban a punto de hacer, y con manos temblorosas lo arrojaron al mar embravecido. Al instante, las aguas se calmaron, demostrando que la tempestad había sido enviada por Dios para corregir a Jonás. Cuando Jonás confesó a los marineros que era hebreo y que temía a Jehová, el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra, sus palabras resonaron con una verdad que nadie podía ignorar. Esta declaración no solo revelaba su identidad, sino también el poder del Dios a quien servía. Los marineros comprendieron que estaban tratando con un poder divino mucho más allá de su comprensión y control. Los marineros se miraron unos a otros,
aterrorizados por la magnitud de lo que enfrentaban. El mar, que continuaba rugiendo y amenazando con hundir el barco, era una manifestación directa de la ira de Jehová. Ellos sabían que Jonás huía de la presencia de Dios y que su desobediencia había provocado esta gran tormenta. La confesión de Jonás no solo explicaba la causa del desastre, sino que también los dejaba con una difícil decisión por tomar. Los marineros, en su desesperación, preguntaron a Jonás qué podían hacer para calmar el mar. La respuesta de Jonás fue clara y directa: «Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros». Jonás 1:12. Aunque la solución era evidente, los marineros dudaron. No querían cargar con la culpa de arrojar a un hombre al mar, temiendo agravar aún más la ira divina. Viendo que no tenían otra opción, los marineros decidieron seguir el consejo de Jonás. Antes de lanzarlo al mar, clamaron a Jehová diciendo: «Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido». Jonás 1:14. Con estas palabras tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y al instante la tormenta se calmó, demostrando el poder de Jehová y la veracidad de las palabras de Jonás. El momento en que los marineros lanzaron a Jonás al mar fue uno de profunda tensión y temor. Jonás, sabiendo que su desobediencia había causado la tormenta, aceptó su destino con resignación. Al ser arrojado al agua, sintió el frío y la fuerza de las olas tragándolo, llevándolo a una profundidad desconocida. Pero este acto de sacrificio no fue en vano. En el instante en que Jonás tocó las aguas, la tormenta cesó y el mar se calmó por completo. Los marineros quedaron maravillados y atemorizados ante este repentino cambio. El mar, que momentos antes amenazaba con destruirlos, ahora estaba en calma. Comprendieron que habían sido testigos de un milagro, una intervención directa del Dios de Jonás. Este evento no solo salvó sus vidas, sino que también transformó su comprensión de lo divino. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Jonás 1:16. Mientras tanto, Jonás se hundía en las profundidades del mar. En ese momento pudo haber pensado que su vida estaba llegando a su fin, pero Dios tenía otros planes para él. Una gran criatura, un pez preparado por Jehová, lo encontró y lo tragó entero. Este acto de ser tragado por el pez no era un castigo final, sino una forma de salvación divina, una oportunidad para la reflexión y el arrepentimiento. Dentro del vientre del gran pez, Jonás encontró una oscuridad total y un silencio profundo. Fue un lugar de aislamiento y reflexión, donde tuvo que enfrentar las consecuencias de su desobediencia. Durante 3 días y 3 noches, Jonás permaneció en el vientre del pez, una experiencia que lo llevaría a una profunda transformación personal y espiritual, preparándolo para cumplir finalmente con la misión que Dios le había encomendado. La experiencia de Jonás dentro del vientre del gran pez es una de las más extraordinarias y misteriosas narrativas de la Biblia. Tragarlo por un pez gigante parecía a primera vista un castigo, pero en realidad era una forma de salvación divina. Dios había preparado esta criatura para proteger a Jonás del mar embravecido y darle una oportunidad para reflexionar sobre su desobediencia. Durante 3 días y 3 noches, Jonás permaneció en la oscuridad absoluta del vientre del pez. El tiempo parecía detenerse mientras él se enfrentaba a sus propios pensamientos y sentimientos de culpa. Este período de aislamiento fue crucial para su transformación espiritual. Rodeado de jugos digestivos y en un ambiente claustrofóbico, Jonás tuvo tiempo para meditar sobre su relación con Dios y su misión no cumplida.
En este tiempo de introspección, Jonás oró sinceramente a Dios, reconociendo su desobediencia y suplicando por una segunda oportunidad. Su oración, registrada en Jonás 2, es un testimonio de su arrepentimiento y su reconocimiento de la grandeza de Jehová. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Jonás 2:9. Esta oración marcó un punto de inflexión en su vida, un renacimiento espiritual que lo preparó para obedecer a Dios sin reservas. Después de 3 días y 3 noches, Dios habló al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra seca. Este acto de ser vomitado a la tierra representaba una nueva oportunidad para Jonás. Había sobrevivido a una experiencia que desafiaba toda explicación natural y estaba listo para cumplir la misión que Dios le había encomendado. Con renovada gratitud y humildad, Jonás se levantó y se preparó para escuchar una vez más la palabra de Dios, decidido a obedecer su llamado sin importar las dificultades. Los 3 días y 3 noches que Jonás pasó en el vientre del gran pez fueron una experiencia que desafía toda descripción. La oscuridad era absoluta y el olor insoportable. Estaba rodeado por los jugos digestivos del pez y el calor era sofocante. Sin ninguna esperanza de escape, Jonás tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre sus acciones y su desobediencia a Dios. Esta experiencia extrema lo llevó a una profunda introspección y a un sincero arrepentimiento. Durante este tiempo, Jonás recordó las historias de su pueblo, los israelitas, y cómo Dios los había librado de tantas dificultades a lo largo de su historia. Pensó en la bondad y la misericordia de Dios, y en cómo Él había fallado al intentar huir de su llamado divino. En la soledad del vientre del pez, Jonás reconoció la gravedad de su desobediencia y se dio cuenta de que no había forma de escapar de la voluntad de Dios. Jonás comenzó a orar, una oración que brotaba desde lo más profundo de su ser, más sincera que cualquier otra que había pronunciado antes. Reconoció que había sido expulsado de la presencia de Dios por su propia desobediencia y proclamó: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Jonás 2:8-9. Esta oración marcó el inicio de su redención. Después de 3 días y 3 noches, Dios habló al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra seca. Este acto simbolizaba no solo la liberación física de Jonás, sino también su renacimiento espiritual. Jonás emergió del vientre del pez como un hombre cambiado, dispuesto a obedecer a Dios y cumplir con la misión que se le había encomendado. Había aprendido una valiosa lección sobre la importancia de la obediencia y la misericordia divina. Dentro del vientre del pez, Jonás se encontró en un lugar de absoluta soledad y oscuridad. Sin la distracción del mundo exterior, se vio obligado a enfrentar sus propios pensamientos y emociones. Este aislamiento forzado lo llevó a una profunda reflexión sobre su vida y sus decisiones. Recordó cómo había huido de la presencia de Dios y cómo su desobediencia había causado la tormenta que casi destruye el barco. En este estado de introspección, Jonás comenzó a entender la magnitud de su error. Reconoció que su desobediencia no solo había puesto en peligro su propia vida, sino también la de los marineros inocentes. Se dio cuenta de que no podía escapar de la voluntad de Dios y que su intento de huida había sido en vano. Este entendimiento lo llevó a una sincera oración de arrepentimiento. La oración de Jonás, registrada en Jonás 2, es un poderoso testimonio de su transformación espiritual. En ella Jonás clama a Dios desde su aflicción, reconociendo su necesidad de salvación divina. En mi angustia invoqué a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste.
Jonás 2:2. Esta oración refleja un profundo sentido de humildad y arrepentimiento y marca el comienzo de su redención. Al final de su oración, Jonás prometió cumplir con sus votos y ofrecer sacrificios de alabanza a Dios. Reconoció que la salvación solo podía venir de Jehová y que debía obedecer su llamado. Con esta renovación de su fe y compromiso, Jonás estaba listo para ser liberado del vientre del pez. Dios, en su misericordia, escuchó la oración de Jonás y ordenó al pez que lo vomitara en tierra seca, dándole una segunda oportunidad para cumplir con su misión divina. Cuando Jonás fue vomitado en tierra seca por el gran pez, no solo fue una liberación física, sino también un símbolo de la segunda oportunidad que Dios le estaba dando. Cubierto de los jugos digestivos del pez y exhausto por la experiencia, Jonás se encontró en la orilla, agradecido por estar vivo. Este milagro de ser rescatado del mar profundo le dejó una profunda impresión sobre la misericordia y el poder de Dios. Esta liberación fue un claro recordatorio de que Dios no había abandonado a Jonás, a pesar de su desobediencia. En cambio, Dios había usado la experiencia del pez para enseñar a Jonás una lección crucial sobre la importancia de obedecer su voluntad. Jonás ahora comprendía que no podía huir de su llamado y que debía cumplir con la misión que Dios le había encomendado. Mientras se recuperaba en la orilla, Jonás reflexionó sobre lo que había aprendido en el vientre del pez. Sabía que había sido salvado para un propósito mayor y que debía cumplir con su deber sin dudar. Esta segunda oportunidad le dio una nueva perspectiva sobre su vida y su relación con Dios. Jonás se sintió renovado en su fe y compromiso, dispuesto a seguir adelante con la misión divina. La experiencia de Jonás nos enseña sobre la misericordia de Dios y su disposición a darnos segundas oportunidades. Aunque Jonás había desobedecido inicialmente, Dios no lo abandonó. En cambio, le dio una oportunidad para arrepentirse y corregir su camino. Esta historia nos recuerda que siempre podemos volver a Dios, no importa cuán lejos hayamos tratado de huir. Con renovada gratitud y humildad, Jonás se preparó para escuchar una vez más la palabra de Dios y cumplir su misión. El renacimiento de Jonás, simbolizado por su liberación del vientre del pez, marcó un punto de inflexión en su vida. Después de haber experimentado el poder y la misericordia de Dios de manera tan intensa, Jonás estaba listo para obedecer sin reservas. Se levantó en la orilla del mar, sintiendo una nueva determinación y un profundo sentido de propósito. Sabía que Dios aún tenía un plan para él y que debía cumplirlo. Con su fe renovada, Jonás escuchó una vez más la voz de Dios. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás 3:2. Esta vez, Jonás no dudó ni trató de escapar. Comprendía la importancia de su misión y estaba decidido a seguir la voluntad de Dios, sin importar los riesgos que enfrentara. El miedo que antes lo había paralizado ahora era reemplazado por una firme resolución. Jonás emprendió su viaje hacia Nínive, una ciudad que aún lo intimidaba por su tamaño y reputación. Sin embargo, su experiencia en el vientre del pez le había enseñado que no podía huir de la presencia de Dios. La única opción era avanzar con fe y cumplir con el mandato divino. Mientras se acercaba a la ciudad, Jonás se preparó mental y espiritualmente para la tarea que tenía por delante. El renacimiento de Jonás no solo fue un cambio en su disposición a obedecer, sino también una transformación interna. Había aprendido una valiosa lección sobre la compasión y la misericordia de Dios. Esta nueva comprensión lo guiaría mientras proclamaba el mensaje de Dios a los habitantes de Nínive. Con cada paso que daba hacia la ciudad, Jonás se fortalecía en su propósito.
sabiendo que estaba cumpliendo la voluntad divina. El segundo llamado de Dios a Jonás fue claro y directo. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás 3:2. Esta vez, Jonás no dudó ni trató de escapar. Había aprendido a través de su experiencia en el vientre del pez que no podía huir de la presencia de Dios ni evitar su llamado. Con una renovada determinación, Jonás se levantó y se dirigió a Nínive, decidido a cumplir con su misión. Nínive era una ciudad imponente, conocida por su grandeza y maldad. Al acercarse, Jonás no pudo evitar sentirse intimidado por su tamaño y su reputación. Los asirios eran conocidos por su crueldad y ferocidad en la guerra, y Jonás sabía que su misión no sería fácil. Sin embargo, su experiencia anterior le había enseñado que debía confiar en la guía y el poder de Dios. Al entrar en la ciudad, Jonás comenzó a proclamar el mensaje que Dios le había dado. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás 3:4. Su voz resonaba en las calles y la gente se detenía a escucharlo. Algunos lo miraban con desdén, otros con curiosidad. Jonás repetía el mensaje una y otra vez, recorriendo la ciudad sin descanso, sintiendo la presencia de Dios guiándolo y fortaleciéndolo en su misión. El mensaje de Jonás era claro y urgente. La ciudad tenía 40 días para arrepentirse de su maldad o enfrentar la destrucción divina. A medida que proclamaba este mensaje, Jonás no podía evitar pensar en la historia de Sodoma y Gomorra, ciudades que habían sido destruidas por su gran maldad. Sabía que Nínive enfrentaba un destino similar si no se arrepentían. Con cada palabra, Jonás esperaba que los ninivitas escucharan y respondieran al llamado de Dios. Mientras Jonás se acercaba a Nínive, el temor volvía a invadir su corazón. Sabía que la ciudad era conocida por su crueldad y su grandeza, y no podía evitar sentirse intimidado por lo que le esperaba. Sin embargo, la experiencia en el vientre del pez le había enseñado a confiar en la guía de Dios, y estaba decidido a cumplir con su misión a pesar de sus miedos. Nínive, la capital del imperio asirio, era una ciudad imponente, ubicada a orillas del río Tigris. Los relatos sobre su crueldad y violencia habían llegado a los oídos de Jonás, y sabía que los asirios eran famosos por su trato brutal hacia los enemigos y prisioneros. Este conocimiento solo aumentaba su aprehensión al entrar en la ciudad, sabiendo que no sería bien recibido. A medida que Jonás recorría las calles de Nínive, proclamando el mensaje de destrucción inminente, veía las miradas de los habitantes. Algunos lo miraban con desdén, otros con curiosidad, pero pocos parecían tomar en serio su advertencia. Jonás no podía evitar pensar en la gran maldad de la ciudad y en cómo sus habitantes habían vivido en pecado sin temor de las consecuencias. Sin embargo, a pesar de su temor, Jonás continuó proclamando el mensaje de Dios con valentía. Sabía que la única manera de cumplir su misión era enfrentar sus miedos y confiar en que Dios estaría con él en cada paso del camino. Con cada palabra que pronunciaba, Jonás esperaba que los habitantes de Nínive escucharan y se arrepintieran antes de que fuera demasiado tarde. Jonás comenzó su proclamación en Nínive con un mensaje claro y urgente. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás 3:4. Este anuncio resonó en las calles de la ciudad y la gente se detenía a escuchar. El mensaje de Jonás era simple pero poderoso, una advertencia de que su maldad había llegado al límite y que el juicio de Dios estaba a punto de caer sobre ellos. Recorriendo la ciudad sin descanso, Jonás repetía el mensaje una y otra vez. Sabía que su misión no era fácil y que enfrentaría la indiferencia e incluso la hostilidad de los ninivitas. Sin embargo,
Estaba decidido a cumplir con la voluntad de Dios y entregar el mensaje tal como le había sido encomendado. La urgencia en su voz y la convicción en sus palabras eran inconfundibles, reflejando su propia transformación y su compromiso renovado con la misión divina. A medida que Jonás proclamaba la advertencia de destrucción, no podía evitar recordar la historia de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades habían sido destruidas por su gran maldad, y Jonás temía que Nínive enfrentara un destino similar. La comparación entre ambas historias le daba aún más peso a su mensaje, ya que los habitantes de Nínive sabían lo que había ocurrido con Sodoma y Gomorra y comprendían la seriedad de la advertencia. La reacción inicial de los ninivitas fue de sorpresa y escepticismo. Sin embargo, a medida que el mensaje de Jonás se difundía por la ciudad, algo inesperado comenzó a suceder. Los corazones de los habitantes empezaron a cambiar y el mensaje de arrepentimiento y salvación comenzó a tomar raíz en ellos. Jonás, al ver esto, comprendió que el poder de la palabra de Dios era más grande de lo que había imaginado. Para la sorpresa de Jonás, los habitantes de Nínive comenzaron a mostrar signos de arrepentimiento. Los primeros en responder fueron aquellos en los márgenes de la sociedad, los olvidados y oprimidos, quienes quizás tenían menos que perder al reconocer sus faltas. A medida que el mensaje se difundía, el arrepentimiento se propagó rápidamente por toda la ciudad, desde los más humildes hasta los más poderosos. La reacción de los ninivitas fue inesperada. En lugar de ignorar o rechazar el mensaje de Jonás, comenzaron a ayunar y vestirse de cilicio, una señal de arrepentimiento y humildad. La ciudad entera se unió en un esfuerzo colectivo para buscar la misericordia de Dios. Esta respuesta masiva al llamado de arrepentimiento dejó a Jonás asombrado y desconcertado, ya que no esperaba que su mensaje fuera tomado tan en serio. El rey de Nínive, al oír la proclamación de Jonás, también se unió al arrepentimiento, descendió de su trono, se despojó de sus ropajes reales y se cubrió de cilicio, sentándose en cenizas como signo de su humillación y arrepentimiento. Este acto del rey fue un poderoso ejemplo para todo el pueblo, demostrando que nadie estaba por encima de la necesidad de arrepentirse y buscar la misericordia de Dios. El rey decretó un ayuno en toda la ciudad, ordenando que ni hombre ni bestia, buey ni oveja probaran bocado, y que todos clamaran fuertemente a Dios y se convirtieran de su mal camino y de la violencia que había en sus manos. Jonás 3:7-8. Esta respuesta unificada mostró un deseo genuino de cambio y de evitar la destrucción que Jonás había proclamado. Jonás, testigo de este asombroso arrepentimiento, no pudo evitar sentirse conmovido por el poder transformador del mensaje de Dios. El ayuno y el cilicio fueron las principales señales del arrepentimiento de los ninivitas. Desde el más humilde hasta el rey, todos participaron en este acto de humillación y súplica. Vestirse de cilicio, una tela áspera y desagradable, era una muestra externa de su dolor y arrepentimiento por sus pecados. El ayuno, por otro lado, representaba su deseo de purificación y su desesperada súplica por la misericordia de Dios. El decreto del rey de Nínive ordenó a toda la ciudad a ayunar y vestirse de cilicio. Ni hombre ni bestia, buey ni oveja debían comer o beber. Además, se ordenó que todos clamaran fuertemente a Dios y se apartaran de sus caminos malvados y violentos. Esta acción colectiva era una demostración de la seriedad con la que los ninivitas tomaban la advertencia de Jonás y su sincero deseo de cambiar. La respuesta de los ninivitas fue más allá de lo que Jonás había esperado. El arrepentimiento no solo fue individual, sino que se convirtió en un movimiento masivo que unió a toda la ciudad en un esfuerzo común para evitar la destrucción. Este acto de arrepentimiento masivo mostró la capacidad de la gente para cambiar y buscar el perdón, sin importar cuán profunda fuera su maldad anterior.
Dios, viendo el sincero arrepentimiento de los ninivitas y su cambio de corazón, decidió mostrarles misericordia. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás 3:10. Este acto de gracia divina no solo salvó a Nínive de la destrucción, sino que también demostró el poder del arrepentimiento y la misericordia de Dios. El papel del rey de Nínive en el arrepentimiento de la ciudad fue crucial. Al escuchar la advertencia de Jonás, el rey comprendió la gravedad de la situación y decidió tomar acción inmediata. Descendió de su trono, se despojó de sus ropajes reales y se cubrió de cilicio, sentándose en cenizas. Este acto de humillación y arrepentimiento envió un poderoso mensaje a todos sus súbditos, mostrando que incluso el más poderoso debía buscar la misericordia de Dios. El decreto del rey fue claro y contundente. Ordenó a toda la ciudad a ayunar, incluyendo a los animales, y a vestirse de cilicio. Además, instó a todos a clamar fuertemente a Dios y a apartarse de sus caminos malvados y violentos. Este mandato unificó a la ciudad en un esfuerzo colectivo para buscar el perdón y evitar la destrucción. La acción del rey demostró un liderazgo que no solo buscaba salvarse a sí mismo, sino a todo su pueblo. La decisión del rey de unirse al arrepentimiento y liderar a su pueblo en este esfuerzo colectivo fue un testimonio de su sinceridad y desesperación. Al ver a su rey humillarse de esta manera, los habitantes de Nínive comprendieron la seriedad de la situación y siguieron su ejemplo. Este acto de humildad y arrepentimiento del rey no solo tuvo un impacto profundo en su pueblo, sino que también mostró a Jonás y al mundo la capacidad de cambio incluso en los líderes más poderosos. Dios, viendo la sinceridad del arrepentimiento del rey y de todo el pueblo de Nínive, decidió perdonar a la ciudad. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás 3:10. Este acto de misericordia divina subraya la importancia del arrepentimiento genuino y la capacidad de Dios para perdonar incluso a aquellos que han cometido grandes maldades. Dios, al ver el sincero arrepentimiento de los ninivitas, decidió mostrarles misericordia. La ciudad entera, desde el rey hasta los más humildes ciudadanos, había demostrado una verdadera transformación de corazón, abandonando sus malos caminos y clamando por perdón. Este cambio genuino movió el corazón de Dios, quien se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Jonás 3:10. El perdón de Dios hacia Nínive fue un acto de gran misericordia y compasión. A pesar de la crueldad y la maldad que caracterizaban a la ciudad, la disposición de sus habitantes para arrepentirse y cambiar sus formas provocó una respuesta divina de gracia. Este evento subraya un tema central en la narrativa de Jonás. La misericordia de Dios no tiene límites y está disponible para todos los que verdaderamente se arrepienten, independientemente de su pasado. Para Jonás, el perdón de Dios hacia Nínive fue sorprendente y difícil de aceptar. Había proclamado la destrucción inminente de la ciudad y esperaba ver cumplido este juicio. Sin embargo, Dios mostró que su deseo no es la destrucción, sino la redención. La misericordia divina hacia Nínive sirve como un poderoso recordatorio de que Dios siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se vuelven a Él con un corazón sincero. Este acto de perdón también es un mensaje para todos los creyentes sobre la importancia del arrepentimiento y la esperanza de redención. No importa cuán lejos alguien haya caído, siempre hay una oportunidad para volver a Dios y recibir su gracia. La historia de Nínive y su salvación subraya que el arrepentimiento genuino puede cambiar incluso el destino más oscuro,
transformando vidas y ciudades enteras. En lugar de alegrarse por la salvación de Nínive, Jonás se sintió enojado y frustrado. Para él, los ninivitas eran enemigos que merecían el castigo divino por sus pecados y crueldades pasadas. Ver que Dios les perdonaba y les mostraba compasión le parecía injusto. Esta reacción de Jonás revela una profunda lucha interna entre su deseo de justicia y la misericordia de Dios. Jonás salió de la ciudad y se sentó al este de Nínive, esperando ver si Dios realmente cumpliría su promesa de perdonar a la ciudad. Hizo una enramada para protegerse del sol y se sentó bajo ella, esperando y observando. En su corazón, Jonás todavía albergaba la esperanza de que Nínive sería destruida, incapaz de aceptar completamente la gracia que Dios había mostrado a sus enemigos. La frustración de Jonás reflejaba una incomprensión fundamental de la naturaleza de Dios. A pesar de haber experimentado personalmente la misericordia divina, todavía luchaba por entender por qué Dios extendería esa misma misericordia a una nación tan malvada. Este conflicto interno llevó a Jonás a cuestionar la justicia de Dios, incapaz de reconciliar la compasión divina con su propio sentido de justicia. Dios, en su paciencia, decidió enseñar a Jonás una lección sobre la verdadera naturaleza de su compasión y misericordia. A través de una serie de eventos, Dios mostraría a Jonás que su amor y perdón no están limitados por la justicia humana, sino que se extienden a todos aquellos que se arrepienten y buscan su gracia. Esta lección sería crucial para que Jonás comprendiera plenamente el alcance del amor divino. Jonás se sentó bajo la enramada que había hecho, observando la ciudad de Nínive. Esperaba ver si Dios realmente cumpliría su promesa de perdonar a los ninivitas. Mientras esperaba, sus pensamientos se llenaron de frustración y enojo. No podía entender cómo Dios podía perdonar a una ciudad tan malvada y mostraba una vez más su lucha interna entre su deseo de justicia y la misericordia divina. Mientras estaba sentado allí, Jonás tuvo tiempo para reflexionar sobre su propia actitud y expectativas de Dios. Se dio cuenta de que estaba cuestionando la compasión y la gracia de Dios, algo que él mismo había experimentado en el vientre del pez. Esta reflexión fue un momento crucial para Jonás, ya que le permitió ver sus propios prejuicios y limitaciones en su comprensión de la naturaleza de Dios. En medio de sus reflexiones, Dios decidió enseñarle una lección utilizando una planta de ricino. Dios hizo crecer una planta junto a Jonás para darle sombra y aliviar su malestar. Jonás se alegró mucho por la planta, ya que le proporcionaba un alivio del sol abrasador. Sin embargo, esta alegría sería de corta duración, ya que Dios tenía una lección más que enseñarle a Jonás. Al día siguiente, Dios envió un gusano que dañó la planta y ésta se secó. Jonás se enojó aún más por la pérdida de la planta, mostrando su frustración por lo que consideraba una injusticia. A través de este evento, Dios le mostró a Jonás que su preocupación por la planta, que había aparecido y desaparecido en un solo día, era insignificante en comparación con la compasión que Dios tenía por Nínive, una ciudad con más de 120,000 personas. Esta lección final ayudó a Jonás a comprender la magnitud de la misericordia divina. La planta de ricino que Dios hizo crecer junto a Jonás fue un refugio temporal, proporcionando sombra y alivio del sol abrasador. Jonás se alegró mucho por la planta, ya que le daba un consuelo físico en medio de su espera y frustración. Este acto de Dios fue un gesto de compasión hacia Jonás, mostrándole que incluso en su enojo, Dios seguía cuidando de él. Sin embargo, la alegría de Jonás por la planta fue efímera. Al amanecer del día siguiente, Dios envió un gusano que dañó la planta, y ésta se secó. El sol volvió a golpear con fuerza,
y Jonás se sintió desanimado y enojado por la pérdida de la planta. Este evento fue diseñado por Dios para enseñar a Jonás una lección importante sobre la naturaleza de la compasión y la justicia divina. La planta de ricino simbolizaba algo más que un simple refugio físico. Representaba la preocupación temporal y limitada de Jonás, en comparación con la compasión infinita de Dios por los habitantes de Nínive. Dios utilizó la planta para mostrarle a Jonás que su enojo por la destrucción de la planta, que había crecido y desaparecido en un solo día, era una perspectiva muy limitada en comparación con la preocupación divina por una ciudad entera de personas. Dios le habló a Jonás diciéndole: «Tú tuviste lástima de la planta en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales». Jonás 4, 10, 11. Esta lección final subrayó la infinita misericordia de Dios y su deseo de salvar a todos los que se arrepienten. La intervención del gusano que dañó la planta de ricino fue un acto deliberado de Dios para enseñar a Jonás una lección crucial sobre la compasión. Jonás, que había encontrado consuelo en la sombra de la planta, se sintió desanimado y enojado cuando ésta se secó. Su reacción fue intensa, mostrando cuán profundamente valoraba ese alivio temporal. Esta experiencia fue un reflejo de la limitada perspectiva humana frente a la infinita compasión divina. La lección de Dios a través del gusano y la planta era clara. Jonás había sentido lástima por una planta efímera que no había cultivado ni cuidado, mientras que Dios tenía compasión por toda una ciudad llena de personas y animales. Esta comparación subrayó la diferencia entre la preocupación temporal y egoísta de Jonás y la eterna y abarcante misericordia de Dios. La enseñanza era que la compasión de Dios se extiende mucho más allá de lo que Jonás podía comprender. Dios le dijo a Jonás: «Tú tuviste lástima de la planta en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales». Jonás 4, 10, 11. Estas palabras fueron una reprimenda suave, pero poderosa, que ayudaron a Jonás a ver la profundidad de la compasión de Dios. Esta lección final fue crucial para Jonás. Le enseñó que la misericordia de Dios no está limitada por las expectativas humanas de justicia y que su amor se extiende a todos los que se arrepienten. A través del gusano y la planta, Jonás aprendió que su propia comprensión de la justicia y la compasión era limitada y que debía confiar en la infinita sabiduría y amor de Dios. Esta lección lo preparó para aceptar plenamente la misión divina y compartir su experiencia con otros. Las palabras de Dios a Jonás sobre la planta de ricino y la ciudad de Nínive fueron una lección de piedad y compasión. Dios señaló que Jonás había sentido lástima por una planta que creció y murió en un solo día, mientras que Nínive, con sus más de 120,000 habitantes y muchos animales, era infinitamente más valiosa. Esta comparación destacó la importancia de la misericordia divina y la necesidad de compasión hacia los demás. La reprimenda de Dios a Jonás fue un recordatorio de que la misericordia de Dios no se limita a aquellos que creemos que lo merecen. La compasión divina se extiende a todos, incluso a aquellos que han cometido grandes maldades, siempre y cuando se arrepientan. Esta lección subraya que el juicio humano no debe interferir con la capacidad de Dios para perdonar y redimir.
Jonás, al escuchar estas palabras, tuvo que confrontar sus propios prejuicios y expectativas. Se dio cuenta de que su enojo por la misericordia mostrada a Nínive era infundado y que debía aprender a aceptar y comprender la naturaleza infinita del amor de Dios. La lección de Dios no solo era para Jonás, sino también para todos los que leían su historia, enseñando sobre la importancia del arrepentimiento y la capacidad de Dios para perdonar. Al final, Jonás entendió que su misión no era solo llevar un mensaje de advertencia, sino también ser testigo de la infinita misericordia de Dios. Esta comprensión lo ayudó a ver más allá de su deseo de justicia y a aceptar que la voluntad de Dios es siempre buscar la redención y salvación de todos los que se vuelven a Él. La piedad por Nínive se convirtió en un poderoso testimonio del amor y la gracia divina. La comprensión de Jonás sobre la piedad y la misericordia de Dios transformó su corazón. La experiencia en Nínive y la lección de la planta de ricino le mostraron que la compasión divina es mucho más amplia y profunda de lo que él había imaginado. Jonás aprendió que su propio juicio y expectativas eran limitados y que debía confiar en la infinita sabiduría y amor de Dios. A través de su viaje, Jonás vio de primera mano cómo el arrepentimiento genuino puede cambiar el destino de una ciudad entera. Su misión en Nínive le enseñó que Dios está dispuesto a perdonar incluso a los más grandes pecadores si se arrepienten sinceramente. Esta comprensión transformó la perspectiva de Jonás, ayudándole a ver que su papel como profeta no era solo advertir, sino también ser un instrumento de la misericordia divina. Jonás, al regresar a su tierra, llevaba consigo una nueva comprensión de la naturaleza de Dios. Sabía que debía compartir su historia y las lecciones que había aprendido sobre la compasión y el perdón. Su experiencia se convirtió en un testimonio vivo de que la misericordia de Dios no tiene límites y que siempre hay esperanza para aquellos que buscan redención. El viaje de Jonás no solo transformó su propio corazón, sino que también sirvió como un poderoso mensaje para todos los que escuchaban su historia. A través de su experiencia, Jonás enseñó que la misericordia de Dios está disponible para todos y que el verdadero arrepentimiento puede llevar a una completa transformación y salvación. Esta lección final de compasión y redención continúa resonando a lo largo de los siglos, recordándonos el infinito amor de Dios. La redención de Jonás fue un proceso profundo y transformador. Comenzó como un mensajero reticente, tratando de escapar de la misión que Dios le había encomendado. Sin embargo, a través de su viaje y las lecciones aprendidas en el vientre del pez y en Nínive, Jonás se convirtió en un testigo del amor y la misericordia divinos. Su transformación no fue solo externa, sino que también cambió su corazón y su comprensión de la naturaleza de Dios. El viaje de Jonás lo llevó desde las profundidades del mar hasta las puertas de Nínive, donde proclamó un mensaje de advertencia que resultó en el arrepentimiento y la salvación de toda una ciudad. Esta experiencia le enseñó que Dios siempre busca redimir y salvar a los que se arrepienten, sin importar cuán grandes sean sus pecados. Jonás, testigo de este milagro, comprendió que su papel era ser un portador de la gracia divina. Al regresar a Israel, Jonás compartió su historia con otros, enfatizando la importancia de la obediencia a Dios y la capacidad de su misericordia para transformar vidas. Su testimonio se convirtió en un poderoso recordatorio de que Dios está dispuesto a perdonar y redimir a aquellos que se vuelven a Él con un corazón sincero. Jonás se convirtió en un profeta renovado, comprometido a enseñar sobre el amor y la compasión divinos. La redención de Jonás es un mensaje eterno de esperanza y transformación.
Su historia nos recuerda que, sin importar cuán lejos intentemos huir de Dios, siempre hay una oportunidad para volver y ser redimidos. Jonás nos muestra que el arrepentimiento genuino y la obediencia a Dios pueden llevar a una profunda transformación, y que la misericordia de Dios está disponible para todos los que la buscan sinceramente. Después de su experiencia en Nínive, Jonás regresó a su hogar en Israel con una nueva misión y un corazón transformado. Su viaje había cambiado su comprensión de Dios y su papel como profeta. Jonás sabía que debía compartir las lecciones que había aprendido sobre la misericordia y el perdón divinos, ayudando a otros a comprender la importancia del arrepentimiento y la obediencia a Dios. El regreso a casa no fue solo un retorno físico, sino también un renacimiento espiritual para Jonás. Había sido testigo de la infinita misericordia de Dios y comprendía que su misión ahora era enseñar a otros sobre la compasión divina. Jonás se dedicó a compartir su historia, enfatizando cómo Dios había utilizado su desobediencia para mostrarle la importancia de la misericordia y la redención. En su tierra natal, Jonás encontró a muchos que necesitaban escuchar su mensaje. Habló de cómo Dios le había dado una segunda oportunidad y cómo los habitantes de Nínive habían sido salvados por su arrepentimiento. Su historia se convirtió en un poderoso testimonio de que la gracia de Dios no tiene límites y que siempre hay esperanza para aquellos que se vuelven a Él con un corazón sincero. La nueva misión de Jonás no era solo predicar el arrepentimiento, sino también vivir como un ejemplo de la misericordia divina. Su vida y su testimonio sirvieron como un recordatorio constante de que la obediencia a Dios y el arrepentimiento sincero pueden llevar a una transformación completa y a la salvación. Jonás dedicó el resto de su vida a enseñar estas verdades, ayudando a otros a encontrar la redención y la gracia en Dios. Jonás, con su corazón transformado y su comprensión renovada de la misericordia divina, se dedicó a compartir su historia con todos los que escuchaban. Enseñó sobre la importancia de la obediencia a Dios, utilizando su propia experiencia como un poderoso testimonio de las consecuencias de la desobediencia y las maravillas de la misericordia divina. Su historia se convirtió en una lección viva sobre la necesidad de confiar en la voluntad de Dios y obedecer su llamado. A través de su testimonio, Jonás enseñó que la desobediencia a Dios no solo trae consecuencias negativas, sino que también puede llevar a lecciones importantes y transformadoras. Su propia experiencia en el vientre del pez y en Nínive fue un recordatorio de que Dios puede utilizar incluso nuestros errores para guiarnos hacia una mayor comprensión de su amor y misericordia. Jonás enfatizó que la obediencia a Dios es esencial para vivir una vida plena y significativa. Jonás también enseñó sobre la importancia del arrepentimiento. Utilizando el ejemplo de los habitantes de Nínive, mostró cómo el arrepentimiento sincero puede cambiar incluso el destino más oscuro. Su mensaje subrayaba que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay una oportunidad para volver a Dios y recibir su perdón. Esta enseñanza fue fundamental para ayudar a otros a comprender que la gracia de Dios está siempre disponible para aquellos que la buscan. A través de sus enseñanzas, Jonás inspiró a muchos a seguir el camino de la obediencia y el arrepentimiento. Su historia no solo fue una advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia, sino también un mensaje de esperanza y redención. Jonás dedicó el resto de su vida a compartir estas verdades, ayudando a otros a encontrar la paz y la salvación en la misericordia infinita de Dios. Su vida y su testimonio continúan siendo un poderoso recordatorio de la importancia de seguir la voluntad divina.
La historia de Jonás subraya la importancia del arrepentimiento como un mensaje eterno y fundamental en la relación entre la humanidad y Dios. A través de su propia experiencia y la de los habitantes de Nínive, Jonás aprendió que el arrepentimiento sincero puede cambiar el destino de una persona, una ciudad o incluso una nación entera. Este mensaje es un recordatorio constante de que Dios siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se vuelven a Él con un corazón contrito. Jonás, al compartir su historia, enfatizó que el arrepentimiento no es solo una confesión de errores, sino un cambio profundo de corazón y comportamiento. Los ninivitas demostraron este tipo de arrepentimiento al ayunar, vestirse de cilicio y clamar a Dios, abandonando sus caminos malvados. Su transformación fue tan genuina que movió a Dios a mostrarles misericordia, salvándolos de la destrucción inminente. El mensaje de arrepentimiento de Jonás también sirve como una advertencia para aquellos que se resisten a reconocer sus errores y cambiar sus caminos. Su propia desobediencia y las consecuencias que enfrentó son un testimonio de la importancia de escuchar y obedecer la voz de Dios. Jonás mostró que, aunque podamos intentar huir de Dios, siempre nos encontraremos con su amor y misericordia, listos para guiarnos de regreso al camino correcto. A lo largo de su vida, Jonás enseñó que el arrepentimiento es un acto continuo y necesario en la vida de un creyente. No importa cuántas veces caigamos, siempre podemos volver a Dios con un corazón sincero y recibir su perdón. Este mensaje eterno de arrepentimiento y redención continúa resonando a lo largo de los siglos, recordándonos la infinita gracia de Dios y la esperanza que siempre está disponible para nosotros. La historia de Jonás revela que el propósito de Dios abarca tanto la justicia como la misericordia. A través de sus experiencias, Jonás aprendió que la justicia de Dios no busca solo el castigo, sino también la redención y la transformación. La misión de Jonás en Nínive fue un claro ejemplo de cómo Dios equilibra estos dos aspectos de su naturaleza, mostrando que su deseo final es la salvación de todos los que se arrepienten sinceramente. La justicia divina fue evidente en la advertencia que Jonás llevó a Nínive. Dios les dio un plazo de 40 días para arrepentirse antes de que la ciudad fuera destruida. Esta advertencia fue una oportunidad para que los ninivitas cambiaran sus caminos y evitaran el juicio inminente. La justicia de Dios no era arbitraria, sino una llamada a la acción y al arrepentimiento, ofreciendo una oportunidad para la redención. Al mismo tiempo, la misericordia de Dios se manifestó cuando los habitantes de Nínive respondieron con arrepentimiento genuino. Dios vio su cambio de corazón y decidió perdonarlos, mostrando que su misericordia es mayor que su deseo de castigar. Esta lección subraya que la compasión divina está siempre disponible para aquellos que buscan el perdón y que la misericordia de Dios no tiene límites. Jonás, a través de su propia transformación, comprendió que su misión era un testimonio de la perfecta armonía entre la justicia y la misericordia de Dios. Al compartir su historia, enseñó a otros que la verdadera justicia divina siempre viene acompañada de una oportunidad para el arrepentimiento y la redención. Este equilibrio entre justicia y misericordia es un tema central en la fe, recordándonos que Dios siempre busca lo mejor para sus hijos, ofreciéndoles la oportunidad de cambiar y ser salvados. El viaje de Jonás es una historia de transformación, misericordia y obediencia que ofrece lecciones profundas para todos los creyentes. Desde su huida inicial hasta su eventual cumplimiento de la misión divina, Jonás experimentó la infinita misericordia de Dios y la importancia del arrepentimiento genuino. Su historia nos recuerda que, aunque podamos tratar de escapar de nuestro llamado,
Dios siempre nos guiará de regreso a su propósito. La narrativa de Jonás subraya que la desobediencia tiene consecuencias, pero también que Dios está siempre dispuesto a darnos segundas oportunidades. A través de su tiempo en el vientre del pez, Jonás aprendió a confiar en la sabiduría y la guía de Dios, comprendiendo que la obediencia a su voluntad es fundamental para vivir una vida plena y significativa. Esta lección es una poderosa enseñanza sobre la importancia de seguir a Dios, incluso cuando nos sentimos abrumados por el miedo o la duda. El arrepentimiento de los ninivitas y la misericordia mostrada por Dios son testimonios de que la redención está siempre disponible para aquellos que buscan sinceramente el perdón. La historia de Jonás y Nínive nos muestra que nadie está más allá del alcance de la gracia divina y que el verdadero arrepentimiento puede llevar a una transformación completa y duradera. Este mensaje de esperanza y redención es un recordatorio constante de la infinita compasión de Dios. El viaje de Jonás nos enseña sobre la naturaleza de la compasión divina y la importancia de la justicia equilibrada con la misericordia. A través de su transformación personal y su misión en Nínive, Jonás nos muestra que la obediencia a Dios y la disposición a arrepentirse son claves para experimentar la plenitud de su amor y gracia. Su historia sigue siendo una fuente de inspiración y enseñanza, recordándonos que siempre podemos volver a Dios y encontrar en Él la redención y la paz.